Según George Lucas, los efectos visuales crean la magia que hace que la gente quiera ir al cine. Estoy de acuerdo, el trabajo de los efectos visuales a veces parece magia. Hacemos posible lo imposible. Puede parecer sencillo, pero hace falta mucha gente y mucho talento trabajando en equipo para conseguirlo. La única manera de poder producir cientos de planos de efectos visuales por película es a través de dividir el trabajo en distintos departamentos muy especializados, lo que se conoce como el VFX Pipeline. Hoy veremos los departamentos que intervienen en la postproducción de VFX y que permiten pasar de una imagen inicial como esta a una imagen final como esta. Hola, mi nombre es Juan Valenzuela y soy un artista de efectos visuales con más de 10 años de experiencia trabajando en cine y televisión. Este vídeo es la tercera parte de una playlist dedicada al VFX Pipeline. Si no has visto los vídeos anteriores, te recomiendo que los veas cuanto antes. Por fin hemos llegado a la fase final del VFX Pipeline, la fase de postproducción, en la que se agrupan la mayor parte de los departamentos de efectos visuales, y es la parte en la que trabajo yo. Como la fase de postproducción engloba muchos departamentos, he decidido separarla en dos vídeos. El primero centrado en la creación de elementos 3D y el segundo centrado en el trabajo en los planos en sí. Creo que así es más fácil de entender y tiene más sentido. Llevo más de 10 años trabajando en grandes estudios alrededor del mundo y te puedo decir que aún hoy me sigo sorprendiendo de las cosas que somos capaces de hacer en equipo. Me gustaría que estos vídeos te inspiren y te animen a saber más y que, si te interesa, le des al like y te suscribas al canal, porque en futuros vídeos te voy a seguir contando cosas increíbles. Quién sabe, quizá un día tú también puedas ver tu nombre en los créditos de una película. No es tan complicado si sabes a dónde quieres ir. Por eso es importante empezar por el VFX Pipeline, para que veas que no te hace falta aprenderlo todo y que se valora la especialización y el trabajo en equipo. En el vídeo de hoy nos centraremos en los departamentos de creación de elementos 3D. Sin más, ¡comenzamos! Lo primero que se necesita es crear los elementos digitales que van a aparecer en la película, ya sea criaturas, personajes, dobles digitales, vehículos u objetos. Todo esto es creado por el departamento de modelado. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, este departamento empieza a trabajar bastante pronto, ya en la fase de preproducción, haciendo modelos de baja resolución para previs y producción virtual. Sin embargo, siguen trabajando durante la fase de postproducción, refinando los modelos 3D hasta que queden lo mejor posible. Hay dos especialidades dentro de modelado. La primera es Hard Surface Modeling, que es el modelado de objetos, armas y vehículos. Crean objetos a partir de mallas 3D, intentando que la topología o construcción de los objetos sea correcta, para permitir texturizarlos y animarlos sin problemas. Y la segunda es modelado de criaturas y personajes o escultura, en el que utilizan programas de modelado en 3D como ZBrush, que permiten crear formas más orgánicas. Es un poco como trabajar con arcilla o plastilina, de una manera más tradicional. Cuando los modelos están avanzados, los presentan rotándolos en 360 grados, sin texturas, en lo que se conoce como un turnaround, para que los supervisores puedan ver todos los detalles y comprobar que el modelo está construido de una manera correcta. Una vez que tenemos el modelo aprobado, pasa al departamento de texturizado. Estos artistas se encargan de añadir texturas y detalles al modelo en 3D, asignan los materiales y definen su rugosidad y la reflectividad. A través de las texturas se añaden detalles extra que hacen que el modelo se vea realista pero manteniendo un número bajo de polígonos, lo que permite trabajar de una manera más efectiva. El departamento de Look Dev está a medio camino entre texturizado e iluminación y se encarga de ajustar cómo reaccionan los materiales en distintas situaciones de luz. Para evaluarlos, los modelos texturizados se presentan en un turnaround con varias luces distintas y en entornos diferentes. Esto se hace tanto con objetos como con criaturas. A veces, las criaturas o personajes 3D tienen pelo, y de esto se encarga el departamento de peluquería o grooming. Ajustan el estilo, rizado, densidad, resistencia y colores del pelo. Y sí, hay gente que se especializa solo en esto. Una vez que tenemos los modelos listos, pasan al departamento de rigging, que se encarga de generar una especie de esqueleto y controles que permiten a los animadores manejar al personaje. Es un departamento muy técnico, pero totalmente necesario. Preparan rigs o controles para manejar el movimiento del cuerpo, pero también para la animación de la cara. Un personaje principal tendrá un rig final muy completo que permitirá animarlo de cualquier manera que sea necesaria. También se hacen rigs para vehículos y objetos con distintas partes móviles.
Para evaluar el rig, este se pasa al departamento de animación, que realiza pruebas y va comunicando dónde hay fallos y si necesitan más controles o no. Por último, en el área de creación de elementos nos encontramos con el departamento de Environments, que se encarga de generar los escenarios en 3D. Está compuesto por artistas que saben un poco de todo, a los que llamamos generalistas, y que son capaces de modelar, texturizar e iluminar por su cuenta. Intentan trasladar las imágenes del concept art a modelos 3D, generando muchas veces kilómetros cuadrados de terreno digital. Una vez que tienen los entornos avanzados, se presentan con distintas vistas de cámara y también utilizando las propias cámaras de los planos para su evaluación. Ya casi hemos llegado al final de esta intro a la cadena de montaje de efectos visuales o el VFX Pipeline. Pero no te vayas todavía, nos quedan un montón de departamentos súper interesantes en los que la magia termina de tomar forma. Haz clic al final del vídeo para continuar con los departamentos encargados del trabajo en los planos en sí. Y recuerda suscribirte al canal para no perderte nada de lo que viene, que cada vez va a ser mejor. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!